Bien, pues antes que nada, muy buenas tardes. Ya les voy a dar su última materia de filosofía por fin. Ya pueden aplaudir, ¿eh? Ya van a ser libres de filosofía completamente. Esta es la última materia filosófica que llevan en su formación humanística, entonces, después de esto, no solo ya terminaron prácticamente la carrera, sino que además de todo, pues ya tampoco van a volver a ver filosofía conmigo, ¿no? Entonces ya se salvaron de esa parte. Por otro lado, bueno, como se habrán dado cuenta, la materia es filosofía de la educación. Filosofía de la educación. Ok, son los primeros en llevar esta materia hasta donde yo sé. Entonces van a estrenar no solo la materia, sino también van a estrenar... bueno, voy a estrenar yo la materia y ustedes también. Entonces, ahí estamos siendo nuevos completamente en esa materia. Digo, nuevos entre comillas, porque obviamente yo la llevé cuando estudié filosofía, entonces no es que sea muy nueva para mí. Comencemos por lo primero. Ustedes ya saben qué es filosofía, deberían de saberlo a estas alturas, después de tantas materias filosóficas, entonces no me voy a meter con ese asunto. Vayámonos directo a la filosofía y la educación. ¿Qué es lo que va a estudiar la filosofía y la educación? En el material que yo les dejé habla sobre el concepto de educación, pero en ningún momento habla sobre el concepto de filosofía y la educación. Me voy a inventar ahorita una definición, y no es que, pues no es una invención así de porque a mí se me ocurre por mis pantalones, ¿no? Me la voy a inventar en el sentido de que la voy a definir de una forma que sea fácil y sencilla y manejable, sobre todo útil para nuestros fines, ¿ok? Recordemos que ustedes están estudiando psicología, no están estudiando filosofía, entonces, pues nos basta con una definición sencilla que se entienda la idea de qué estudia la filosofía y la educación. Entonces, en resumen, va a ser la reflexión, lo voy a poner así como si fuera una cita, es la reflexión filosófica en torno a la naturaleza. Ay, ¿qué hice? Okay, en torno a la naturaleza. Ah, ya sé qué fue. Naturaleza, valor, fines y fines. Voy a poner valor, alcance y fines de la educación o del proceso educativo. De la educación y sus modelos. Ok, yo creo que con esta definición está comprensible. Ok. Reflexión filosófica en torno a la naturaleza, es decir, ¿qué es la educación? ¿Qué es educar? ¿Qué no es educar? Su valor, su alcance. Vamos a poner otra más que aquí se me fue, pero que me parece que es importante. Su alcance, sus actores, fines y sus modelos. Ok, voy a aclarar rápidamente esta definición. Eso lo voy a hacer más verbalmente que escrito, porque no voy a tardar en cada cosita. Primero es una reflexión filosófica. Eso ya lo hemos visto antes. Ya han visto que la filosofía es completamente distinta a lo que se ve en ciencias, inclusive en su forma de definir las cosas. Entonces, esta me parece que ya está más claro. Pero nada más para recordarles, la reflexión filosófica es una reflexión profunda, universal, sistemática, crítica. O sea, por crítica recuerden que trata de buscar los elementos verdaderos y separarlos de los elementos falsos o erróneos. A eso me refiero con crítica, no me refiero a pasársela quejando. Aunque muchas veces también implica la denuncia de pues aquellas cosas pues, que están mal, también la filosofía es una denuncia a la vez, pero en este caso en torno a algo muy importante. O sea, esto es en general lo que será la filosofía o filosofar. Pero en este caso es respecto a lo que es la educación propiamente. Ahorita vamos a ver lo del concepto de educación que ustedes ya leyeron en la clase previa, bueno, en la hora previa, pero básicamente la idea es esa. O sea, vamos a reflexionar ahora sobre lo que es la educación. Y eso incluye, entre otras cosas, cuál es la naturaleza de la educación. O sea, qué significa educar y qué no es educar. ¿Qué es el proceso educativo, por ejemplo? O sea, ese tipo de preguntas se las va a hacer también la filosofía de la educación. Su valor. ¿Qué valor tiene para la sociedad y para el individuo la educación? ¿Tendrá algún valor o no lo tendrá? Y no necesariamente valor económico, que también es uno de los tantos valores que se pueden analizar. El alcance de la educación. ¿Se puede educar absolutamente todo? ¿Hay algo que no se puede educar? Si no se puede educar, ¿por qué no se puede educar? ¿Qué hace o cuál es el fundamento de que nosotros podamos educarnos? Que de hecho, si se dan cuenta, es con lo que inició el texto que les puse de lectura. Sus actores, porque hay que considerar que hay actores y que entre estos actores va a haber una dinámica.
y que por lo tanto, pues, y no me refiero solo a los maestros, en general hay actores, y que por lo tanto hay que ver cómo se van a desempeñar esos actores y cuál es su función respecto al todo que llamamos educación, desde un punto de vista filosófico, obviamente. Los fines. Ya mencioné que la reflexión filosófica también puede llegar a denunciar, o sea, que es parte de la crítica, que no es solamente esa parte, o sea, la crítica es más amplia que solo denunciar. ¿Pero por qué? Porque hay que conocer que detrás de la educación, toda educación responde a una sociedad, algo que se busca que forme el individuo para integrarse a la sociedad. Por lo tanto, hay veces que dentro de estos fines que se le marcan a la educación, puede haber fines que sean debatibles o que sean peligrosos inclusive. Y si no peligrosos, por lo menos contraproducentes, ya sea para el individuo o ya sea para la sociedad o ya sea para ambos. Y los modelos. Aquí cuando me refiero a los modelos ya estoy integrando inclusive a la pedagogía. De hecho, podríamos hablar de una filosofía de la pedagogía, pero sería más bien como algo que se desmembra de la misma filosofía de la educación, es decir, como que algo más concreto, más abajo de la filosofía de la educación, mientras que filosofía de la educación sería algo más general. Entonces no me voy a meter ahorita en ese detalle, aquí voy a incluir también pues que la reflexión sobre cómo se puede modelar o hacer modelos sobre la educación, entonces ahí ya entramos en la cuestión pedagógica, ¿ok? Entonces también sería filosofía de la educación y pedagogía, pero en realidad pues estamos enfocados en la educación en general, más allá de el ámbito académico también, porque hay que recordar que la educación no es solamente lo académico. Entonces tenemos esta definición provisional. ¿Hasta aquí alguna duda respecto a esta definición? ¿Les parece bien? ¿Les quieren agregar algo, quitar algo? No. ¿No? ¿Seguros? Creo que sí. Creo que no. Ok. De cualquier manera, si le quieren agregar o quitar algo, me dicen y ahí le modificamos. De acuerdo. Entonces, teniendo esto presente, lógicamente, lo esencial en la filosofía de la educación, voy a usar este para acá, va a ser tener primero que nada presente qué significa educación o qué significa educar. ¿Ok? Esa parte de la que ustedes ya leyeron. Etimológicamente, ¿qué es lo que vieron que significa educar? Progresar. Progresar, ¿ok? ¿Qué otra? Recuerden que había muchas definiciones etimológicas, no necesariamente hay una, entonces ya fuiste tú, Henry, ¿verdad? Sí es. Ok. Ya Henry dijo una, ok, progresar. ¿Qué otra forma de verlo había? Porque eran varias, de hecho hay una en O las que... relación. ¿Cómo, perdón? Relación, decía algo de una relación Ok, ¿una relación de qué tipo? entre el educador y el educado. ¿Educando se dice? Ok, educador y educando. Ahorita vamos a ir haciéndolo un poco más concreto. ¿Cuál otra? También conducir, guiar, criar, cuidar. Ederas. Ok, otra. Ederas. ¿Cómo? No te escuché bien, perdón. Ederas. Ok. No entendí, perdón, no entendí bien. Si quieres, mándalo por el chat, no es... Es que sí, la verdad no te estoy entendiendo bien, pero puedes mandarlo por el chat y ahorita yo lo escribo acá. Y ya, sí, mándalo por favor por el chat. Y ahorita yo lo escribo. Ok, entonces tenemos estos. Ahorita escribo el que me mandó Ulises. Ah, heredar. Ok, una herencia. Heredar. Ok. Bien. Aquí ya mencionaron dos que de hecho vienen de la misma etimología. Entonces, si lo vemos etimológicamente, aunque ya mencionamos varias de las definiciones o de los conceptos asociados, etimológicamente, vamos a tener que etimológicamente suele asociarse a dos, aunque realmente pues puede haber más. De hecho, hay más. En primer lugar, tenemos que educar viene de educare, o también puede venir de educere. Bueno, vamos a poner que son tres, no son dos entonces. Son tres. Educare, ducere, que es la que decía Pablo. Ducere. Y luego tenemos educere. Okay. Ulises también menciona que es conocimiento y ahora que es criar o alimentar. Bien, vamos analizando cada una de estas tres.
que en general ya las dijeron o ya están inmersas en lo que acaban de mencionar, pero aquí las vamos a mencionar un poquito más extensas. Bien, tenemos entonces que... déjame cerrar esto. Tenemos entonces que la educación podemos verla desde 3 puntos de vista si partimos de su etimología. La que decía Ulises es la de en medio, es decir, ducere, que significa conducir o guiar o cuidar. Pero en general vamos a dejarle con conducir. Entonces es conducir. Cuando si se preguntan por qué pronuncio educere y no digo ducere, perdón, que diga ducere y digo ducere en lugar de ducere, eso es porque en latín actualmente se pronuncia como si fuera una che. Cuando vean ceci, pues sería como che. Aquí sí es educare, normal. Pero en el latín clásico se supone que se pronunciaba como si fuera una K. Entonces, la pronunciación clásica sería algo así como duquere. Este sería eduquere y esto pues sigue siendo educare. Eso es por curiosidad histórica nada más. Bien, tenemos entonces que ducere significa conducir. Este primer concepto de conducir me parece que es bastante claro respecto a qué se buscaba o qué se veía de la educación. Obviamente este concepto es latino, por lo tanto es más bien la visión romana, más que una visión griega, pero la intención es que la educación te va conduciendo, ¿ok? Te va marcando el camino y te va guiando. Ojo que dice guiar o conducir, no dice hacerlo por ti, ¿eh? Entonces, pues el educador no se supondría que tendría que ser quien haga las cosas por ti, más bien el educador, su función debería ser simplemente guiar, mostrarte el camino para decirte hacia dónde tienes que ir, pero no va a tomar las decisiones por ti. Esa parte me parece que es importante rescatarla, porque hoy en día como que se le está dando mucho énfasis en ciertos modelos pedagógicos, que el maestro tiene que ser prácticamente de todo, o sea, tiene que ser el animador de la clase y pasársela haciendo todo, como si fuera responsabilidad del maestro, pues estará fuerza necesariamente detrás de cada uno, motivándolo a que haga las cosas que tendría que hacer de por sí, ¿no? Entonces, pues en el término latino, es un conductor, es un guía, pero no es el que hace las cosas por ti. Simplemente es la guía, ¿ok? Hay que recordar también que el proceso, lo que llamamos educación, es bastante antiguo. Y la figura de lo que es un maestro, pues ha ido cambiando también a lo largo de la historia. Ok, esa es una. La de ducere, ya dijimos que significa conducir. Si lo vemos desde una voz pasiva, también significa crecer. Que esa es otra cuestión también, que también viene del ducere. Entonces, esta puede ser conducir, pero también puede ser crecer. ¿Ok? Entonces, es otro de los tantos conceptos que van asociados a ducere. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos como que 2 pares de conceptos, conducir y crecer. Guiar, pues que sería similar a conducir, etc., ¿no? Luego tenemos el concepto de educare, que es el más tradicional. Que en este caso, educare significa criar y cuidar, como ya lo mencionaron, alimentar. Voy a ponerlo por acá, criar. Voy a poner los dos, criar y alimentar, aunque ya vi que había otro por ahí, pero bueno, vamos a dejarle con estos dos. Alimentar. Ok, ¿quién le gustaría decirme? De hecho, no, voy a seleccionarlo ahorita, no muy al azar. Lisbeth, ¿estás por ahí, Lisbeth Villalobos? Sí. Sí. Ok, ¿qué diferencia ves tú entre el concepto conducir, o sea, entre estos conceptos de acá, que es conducir o crecer, con los conceptos criar, alimentar? Conducir es como guiar, enseñar y crear. ¿Y cuál otro me dijo? Y la diferencia que habría entre criar y alimentar. Criar y alimentar es más como algo biológico. Ok, ¿alguna otra diferencia que alcances a ver? Que no necesariamente es algo que se tenga que aprender o algo así. Ok, bueno, ahora vamos a ver. Briana, gracias. Sí. ¿Estás por ahí, Briana? Profe, soy Lisbeth, es que entré con la cuenta de mi sobrina. Ok, perfecto, entonces. No, la verdad yo no sé ni quién está aquí conectado, entonces. Digo, porque yo sé que aquí pueden aparecer los nombres y no necesariamente sucede. Bueno, Lisbeth, Sí. la otra Lisbeth. Ajá. ¿Tú qué diferencia ves entre criar y alimentar? Es decir, entre estas dos de acá y estas dos de acá. O sea, conducir y crecer. ¿Criar y qué? ¿Y alimentar?
Sí. Pues, pues crear sería una enseñanza que te van educando, ¿no? Desde tu nacimiento. Ok. ¿Alguna otra diferencia? Sí. Y conducir es algo, puede ser algo social. ¿De acuerdo? Bien, perfecto, gracias. Bien, yo les voy a decir qué diferencia veo yo, ¿de acuerdo? Digo, no quiero decir que esté mal lo que acaban de decir, pero yo les voy a decir cuál es la diferencia que yo veo. Si se dan cuenta, conducir, guiar, bueno, conducir y guiar sigue siendo algo todavía como que externo, es decir, alguien más tiene que hacerlo por ti, o alguien más es el que te conduce y te guía, ¿verdad? Y más bien el énfasis de conducir o guiar como que está más dirigido hacia el maestro, o hacia el que enseña, vaya. Voy a decir el que enseña y no el maestro porque hay que recordar lo que dije al principio. Educar es más amplio que simplemente lo que sucede en la escuela. En la escuela sí se educa, pero no es el único lugar donde se educa, ni los maestros son los únicos que educan. Eso sí tiene que quedar claro. Aunque normalmente por facilidad y por cuestiones también hasta de costumbre y que pues es obviamente la institución que ha sido reconocida socialmente para hacer esta función, pues se da a entender que el educador es maestro, ¿no? Pero en general recuerden que los papás educan, ustedes educan, y ahorita vamos a discutir alguna cuestión ahí. Pero bueno, el punto es que aquí el énfasis está más en el que educa y no en el educado. Sin embargo, ya dijimos que ducere o ducere es también crecer. Pues le da más énfasis a el, ¿cómo se llama? El educando, es decir, vamos a llamarle alumno para fácil, que es el que crece, ¿ok? Entonces aquí se le da más énfasis al alumno. Sin embargo, de alguna manera sigue siendo exterior, es decir, no es una acción en la que tú intervengas directamente, sino más bien como circunstancialmente, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista. Y tal vez circunstancialmente está mal dicho, pero bueno. En educar, sin embargo, como hablamos de criar y alimentar, pues básicamente es una acción más invasiva. Bueno, aquí más bien a lo que voy es que no es invasivo comparado con este. ¿Por qué? Porque sí es invasivo, es decir, dependes de otro que sea el que te alimenta o que sea el que te está criando, ¿no? Aquí sí hay una implicación plena de parte del que tiene, pues en este caso, el poder de educar o la autorización de educar. Y por lo tanto, aquí como que no se da tanto énfasis en una relación, sino que se le da el énfasis de que es algo unidireccional. Es decir, uno educa y el otro es el que tiene que aprender a fuerza, ¿no? O sea, como que no hay esa libertad o esa flexibilidad de pensar que se trata de una relación y no tanto de un, ¿cómo se llama? Pues de algo que se da de un mayor hacia un menor y ya, ¿no? Pero bueno, esas son más que nada como que visiones mías. No quiere decir que tengan que quedarse con ellas, simplemente se las estoy indicando. Y luego ya mencionamos el ducere, que sería extraer, sacar, avanzar o elevar. No lo voy a escribir porque si no voy a tardar. ¿Ok? Pero sería básicamente elevar, ¿no? O sacar. Por lo tanto, aquí se da énfasis en esta cuestión de que pareciera que en el otro hay algo que tiene que ser sacado, que debe ser pulido, ¿no? Como si fuera un diamante bruto que hay que pulirle o que hay que sacarle su valor real que está detrás de todo aquello que pues no parece ser valioso, ¿no? Bien, esto es etimológicamente. En la lectura se habrán dado cuenta que también aparecen algunas definiciones un poco más reales, es decir, como se utilizan más actualmente. Entonces, podemos mencionar, por ejemplo, que educar se trata de una acción, no de una cosa o un objeto. Eso me parece que es también importante. De cualquier manera, todos los que hemos dicho hasta ahorita son acciones, no son objetos. ¿Ok? Y no tiene un carácter sustancial, sino accidental. Cabe aclarar a qué me refiero con accidental, por si recuerdan un poco de lo que se vio en metafísica. No recuerdo si usted llevaba metafísica, por cierto. Sí, ya me acordé, sí. Bien, de lo que se vio en metafísica, recuerden que nosotros hablábamos en metafísica de que hay ciertos accidentes. Esos accidentes, habían algunos accidentes que se llaman intrínsecos y otros que se llaman extrínsecos. Los extrínsecos, como su nombre lo indica, son exteriores al ente. Los intrínsecos son los que sí son parte misma o que son parte inherente de la misma sustancia. Y que por lo tanto, pues van acompañados de la sustancia aunque sigan siendo accidentes.
como lo es, en el caso del ser humano, la sexualidad, o el ser un ser sexuado, mejor dicho, más que sexualidad. Pero otra de esas es justamente, bueno, ahí ya tendríamos lo que serían los accidentes de la cantidad y de la cualidad. Cuando nosotros aprendemos, lo que cambia es la cualidad. O sea, aprender es un cambio accidental en el ámbito de la cualidad. Pero es un accidente que mejora la misma sustancia, que en este caso somos nosotros. Es decir, aprender o la educación va dirigida a mejorar a una persona. En este caso, la persona humana, que eres tú mismo, que es cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, esa parte sí hay que tenerla muy presente. La educación como tal es accidental, modifica lo que es una cualidad, o mejora en este caso lo que es una cualidad, y está en función de hacer crecer a la persona. ¿Ok? O sea, la persona no viene con algo y el aprendizaje o la educación hace que, pues que esto pase a ser más pleno. ¿Ok? Como ya habíamos hablado también de los cambios accidentales y sustanciales. En el caso de un chimpancé, ellos no van a aprender cálculo jamás. En el caso de ustedes, si le echan ganas, van a poder aprender cálculo cuando ustedes quieran. ¿Por qué? Porque es prácticamente parte de algo que está en potencia en el ser humano, aunque no siempre lo lleve en acto, o no siempre lo quiera llevar a cabo. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos ciertas ideas. De cualquier manera, todo esto que he dicho es desde el punto de vista filosófico. Esto sí hay que aclararlo porque recuerden que desde un punto de vista sociológico se va a estudiar desde otra perspectiva, otra manera. ¿Ok? Otra cuestión de la educación es que tiene un sentido integrador y de integridad. Es decir, no solamente, o sea, independientemente que sea un accidente, es un accidente que perfecciona a la sustancia, que en nuestro caso nosotros somos la sustancia. Es decir, nos perfecciona. Y nos perfecciona de manera tanto material como espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas que se aprenden. Por ejemplo, cuando empezaste a aprender a cortar papel, eso es algo que mejora no solamente a ti en tu crecimiento mental, sino también en tu crecimiento, ¿cómo se llama? Físico. ¿Por qué? Porque implica que pones en actividad o pones a hacer o a practicar lo que sería, por ejemplo, la coordinación motriz fina y la gruesa, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo si hay un aspecto material que se involucra en la educación. También educar implica muchas, dependiendo de qué estemos hablando, va a haber una educación que tal vez va más hacia lo intelectual y otra más hacia lo físico, pero en todas se desarrolla ciertas cuestiones físicas que tienen que ser indispensables para poder llevar a cabo lo anterior, ¿ok? O sea, fuerzas tienes que, cuando tú educas, tienes que dirigirte a ambos, no solamente puedes dirigir a la mentilla, ¿ok? Entonces, eso es entre otras tantas cosas. Con esta parte ustedes ya la leyeron, entonces pues, vamos a mantenerlo así, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que va a estudiar entonces lo que es esta disciplina. Y por lo tanto, pues el énfasis va a estar puesto justamente en lo siguiente. ¿Cuáles van a ser sus... No, permítame regresar aquí tantito. Ok, ya vimos entonces que ese es el sentido etimológico y algún poco del sentido real, o como se utiliza actualmente. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver que obviamente va a haber diversas definiciones de educación como tal. Eso va a depender mucho del autor que lean. Por ejemplo, ¿qué es la educación para Santo Tomás de Aquino? Bueno, para Santo Tomás de Aquino es una conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto a hombre, que es el estado de la virtud. ¿Ok? Esa es la definición que Tomás de Aquino le da a la educación. Si analizamos un poco más esto, de hecho creo que se los voy a escribir porque si no, no va a quedar tan claro. Voy a tratar de escribírselos. Aquí veamos. No más que escribírselos, de copiárselos y pegar. Ok, tenemos esta de acá. Esta definición de acá, como mencioné, es la definición de Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Esta es una definición real, es decir, ya cómo se utiliza o cómo se puede utilizar. Entonces vamos a poner que este es de Santo Tomás. ¿De acuerdo?
Conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto tal, en cuanto a hombre, que es el estado de virtud. Ok, ¿qué significa todo esto? En primer lugar, conducción y promoción. Por lo tanto, la educación en primer lugar implica que no es un proceso espontáneo. ¿Ok? Es decir, no es algo que surja de la nada. Ojo, estoy hablando de educación y no de aprendizaje. El aprendizaje sí puede ser hasta cierto punto espontáneo. Digo hasta cierto punto porque obviamente normalmente tiene que haber algo que te haga querer aprender. No basta simplemente con la espontaneidad. Y también depende mucho de la etapa de desarrollo, pero eso ustedes ya lo deben de saber porque ya están casi a ser psicólogos. ¿Ok? Entonces, no es un proceso espontáneo en la existencia, más bien tiene que darse, lo tiene que hacer. El ser humano sí puede aprender por sí mismo sin ayuda de nadie, pero cuando hablamos de educación nos referimos a un proceso de hecho que es guiado, ¿ok? Entonces, ¿te puedes autoeducar? Sí, pero para poderte autoeducar primero tuviste que haber sido educado para poder pues ir por tu propia cuenta. Un ejemplo sencillo y muy rápido. ¿A quién de ustedes se le está dificultando las clases en línea? Pueden alzar la mano, pueden decirme por el chat simplemente yo. Recuerden que hay una opción para alzar la mano cuando se van al chat. A mí, Ok. Igual en el chat pueden decir, o pueden alzar la mano. Ok. Entonces, aquí ya alguien ya nos dijo que le está costando. ¿Qué es lo que te está costando, por ejemplo? a mí, pues el prestar atención, siento que pues estar en la computadora como que sí hay muchos distractores. Y también el ambiente, mayormente estás en casa, pero pues también hay distractores de, pues en la escuela pues estamos centrados como que todos en un mismo objetivo y en casa pues no. Ok, perfecto. Bien, entonces ahí ya tenemos que sí existen algunos problemas. No es en sí de la educación a distancia, sino más bien cómo se ha tenido que hacer. Pero qué bueno que le dijiste. Muchas gracias. ¿Alguien más podría decir su experiencia ahorita con la educación en línea? ¿Cómo le ha ido? ¿A nadie más le ha costado? A mí lo presencial, maestro, será que como Dios, pues estaba acostumbrado al trabajo presencial cara a cara, a lo vivencial, entonces sí, ay, sí, pero pues me voy adaptando, me estoy adaptando. Ok, de hecho sí pueden activar sus cámaras y puedo ver sus caras también si quieren. Ese no es el problema. Ok, bueno, sí, ok, entiendo la idea. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bien, continuamos entonces. ¿Por qué les pregunto esto? Y no es para evidenciarlos. Lógicamente, la situación actual nos ha llevado a tener que tomar, pues, de alguna forma, medidas que normalmente no hubiéramos hecho anteriormente, ¿verdad? Como en este caso, tomar, pues, obviamente, clases en línea. Entonces, todo eso nos lleva a una situación donde se revela muchas cosas que son, de hecho, que revelan que la educación en línea, aunque puede servir, de hecho, yo hice un video en mi canal de YouTube, que nunca se los he pasado porque no me gusta, pero bueno, hice un video en el que hablaba justamente que la educación en línea sí sirve, ¿ok? Y sí sirve, y lo dije con evidencia o con datos científicos, o sea, no me lo estoy inventando, lo estoy diciendo porque hay las investigaciones que dicen que sí sirve. ¿Cuál es el problema que yo veo en la educación en línea? La educación en línea da por hecho una cuestión que puede parecer muy básica, pero que es súper importante. Y esa es que tú ya estás educado. Puede parecer un poco paradójico, pero hay ciertas cosas que de hecho no estamos educados, o la mayoría no está educado. No me voy a referir aquí a los problemas de que obviamente tienes que conocer de tecnología lo suficiente como para poder manejar las herramientas, que tal vez sea el problema de algunos de ustedes. O sea, no les cuesta tanto el que sea en línea en sí, sino el manejo de las herramientas. Porque obviamente no, pues vaya, eso fue un cambio repentino. Entonces no me estoy enfocando a eso, más bien me estoy enfocando a cosas que de hecho son básicas y que de hecho fallan no solo en la educación en línea, sino que fallan en la educación presencial y que obviamente si fallaron en la educación presencial, pues van a fallar también en la educación en línea. Por ejemplo, bueno, les voy a dar el caso de los de prepa. Los de prepa están acostumbrados a que obviamente hay un maestro, y yo creo que todos estamos acostumbrados a eso, que el maestro está al frente de la clase pues vigilándolos,
a que ellos hagan como que toman clase cuando quieren, y cuando no quieren, pues simplemente te ignoran completamente. O se hacen guajes con sus compañeros platicando, haciendo y deshaciendo. Pero vaya, saben que tienen a alguien ahí enfrente que en cualquier momento, si quisiera, les llamaría la atención. Entonces, la confianza está completamente puesta en el maestro. Obviamente, los que se pasan pues distrayéndose es porque no tienen la atención suficiente. Y sí es cierto que tal vez el maestro tenga gran culpa en que no tengan la atención, pero también es cierto que a la edad, bueno, ya en la prepa ya no puedes echar la culpa al maestro. Puede ser el maestro más aburrido del mundo, pero pues si no le entiendes al maestro y te distraes en clases, hay otras formas de aprender muy independientemente del maestro. Yo te lo creo obviamente en el kinder te lo creo, en la primaria, en la secundaria, pero ya en la prepa y en la universidad, pues el maestro será el más aburrido, pero tú puedes seguir aprendiendo a pesar del maestro. ¿Ok? De hecho, hay una frase que dice que uno aprende con el maestro, no, por el maestro, con el maestro y a pesar del maestro. Y eso nos lo repetían a cada rato en bachilleres. ¿Ok? Si tú te lo tomas en serio, esa frase te puede salvar. Bueno, ustedes no tanto, no tuvieron tanto ese problema, pero les puede salvar la universidad, les puede salvar cualquier carrera o cualquier cosa que hagan en la vida, que tengan que educarse. ¿Por qué? Porque haya o no haya un buen maestro, ustedes pueden aprender, porque la responsabilidad no se le están dejando al maestro, le están tomando porque ustedes son ya adultos responsables, que en el caso de los de prepa, pues ya están bastante grandecitos, ya van a ser casi adultos, como para que puedan estarse justificando, bajo la idea de que el maestro nunca me hizo caso, nunca me hizo eso, lo otro, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que al final realmente la educación en línea ha fallado, en primer lugar porque en este caso fue en emergencia, y en segundo lugar porque hay cosas básicas que realmente muy pocos saben hacer. Por ejemplo, muy pocos saben estudiar realmente. La educación en línea da por hecho que tú ya sabes hacer eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que en la escuela pareciera que esto funciona porque, pues, como hay un maestro que deja tareas, pues simplemente tienes que cumplir con las tareas y los criterios y eso ya es más que suficiente. Pero, pues en realidad, cuando tú los pones solitos, no saben hacer un mapa conceptual, no saben hacer un resumen. Si no hay una tarea que te exija que lo hagas, hay muchas personas que no lo hacen, ni lo tocan, ni lo intentan. Cuando los resúmenes, los mapas conceptuales, los mapas mentales y todo ese tipo de herramientas que existen o de actividades que existen, no son en realidad una tarea como tal, son herramientas de estudio, son técnicas de estudio que con o sin tarea te podrían servir a ti. Entonces, por ejemplo, tomar apuntes, yo a los de prepa no les digo que tomen apuntes. Normalmente casi todos los maestros de prepa te califican apuntes. ¿Por qué yo no lo hago? Porque yo no puedo estar detrás de uno diciéndole qué apuntar y qué no. Yo sí podría hacerlo, pero entonces no estarían creciendo, ¿me explico? Estarían haciendo, repitiendo lo que yo digo sin saber exactamente ni por qué. Y cuando lleguen a la universidad y tengan un maestro que habla 1000 kilómetros por hora, 1000 palabras por hora, por segundo, perdón, como yo, que me la paso hablando bien rápido, pues no van a saber que tienen que apuntar, porque si el maestro no les dice esto es importante, ellos no saben cómo definir y qué es importante para ellos. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de actitudes, ese tipo de instrumentos o de técnicas, que en realidad son técnicas que uno debería de ya saber hacer, si no tienes eso en educación presencial, pues obviamente te va a fallar en la educación en línea, donde no tienes a alguien que esté detrás de ti, muchas veces, porque tengan en cuenta que la educación en línea no suele ser así como lo estamos haciendo nosotros, o no tan constantemente. Normalmente la educación en línea es asíncrona, es decir, te dejan el material a leer, como lo hicimos en la primera hora, las tareas o actividades que tengas que entregar, y quizá, dependiendo de la universidad que sea, quizá una vez al mes hacen una videollamada. Es así como funciona normalmente en algunos lugares. Hay otros donde sí es todos los días que hay videollamadas, pero lo normal es pues que sea más bien asíncrona, que no sea tan seguido la videollamada, porque implica pues un uso de recursos y de tiempo, ¿no? Que por sí es un tiempo extra al tiempo de haber preparado toda la clase anteriormente. Ese es solamente un ejemplo para que se den una idea de a qué me refiero. Es decir, que quiere decir que realmente no ha habido un proceso educativo en este aspecto. Luego dice de la prole. Aquí por el prole entiéndase que Santo Tomás de Aquino se refiere de los padres hacia los hijos. Por lo tanto, aquí Tomás de Aquino no está haciendo referencia única y exclusivamente a la escuela, aunque ya existía la escuela para su tiempo. O sea, ya existían las universidades y todo eso. De hecho, él estudió en la universidad. Entonces, bueno, obviamente eso quiere decir que son las nuevas generaciones las que reciben de la generación anterior, o sea, la más vieja, la mayor, la que reciben de las generaciones mayores, pues toda esta experiencia, conocimientos y lo necesario para poderse integrar a la sociedad. ¿Ok?
y que es un derecho fundamental del ser humano recibir educación. Eso también lo menciona Santo Tomás de Aquino en su definición, o más bien se asume en la definición. ¿Ok? Y por último, que lleva al hombre, bueno, no por último, el estado perfecto del hombre en cuanto al hombre, que se refiere a que la educación no otorga la vida del ser humano, pero sí procura lo imprescindible. Es decir, que sea una vida verdaderamente humana. No simplemente es un estado de vivir, o sea, que tú ya vives y ya, sino es un estado, la educación lo que hace es humanizarte más, ¿ok? Y por último, en el estado de la virtud, es decir, de acciones positivas o buenas que te vayan perfeccionando, ¿ok? Eso Fue sería, menos de un minuto. sí, eso sería lo que se deduce de la definición de Santo Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? Ya en la siguiente vamos a ir profundizando más. Obviamente les voy a dejar más materiales para que vayan leyendo y profundizando, pero de mi parte será por ahorita todo. Entonces, pues estamos viendo la siguiente semana. Ya saben cómo va a ser la dinámica de la clase, ¿de acuerdo? Cualquier cosa ahorita les mando mensaje por el WhatsApp. Entonces nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.